Yo no temeré, porque tú no estás conmigo. Porque tengo miedo, sin nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, 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 nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Te hiciste hombre, nada es imposible para ti. Te hiciste hombre, que nada es imposible para ti. Te hiciste hombre, que nada es imposible para ti. Te hiciste hombre, que nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para Ayúdanos, Señor, porque nada es imposible para ti. Ayúdanos, Señor, porque nada es imposible para ti. A ti te cantamos con todo el corazón, con mi cuerpo, porque nada es imposible para ti. Ayúdanos a cantarte, porque nada es imposible para ti. Ayúdanos a cantarte, porque nada es imposible para ti. Ayúdanos a cantarte, porque nada es imposible para ti. Ayúdanos a cantarte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios,
Nadie con María. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad en este jueves 4 de febrero del 2021, dándole gracias a Dios por la vida que nos regala a todos y cada uno de nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos, invitarles primero a compartir esta transmisión con sus contactos en sus redes sociales para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio, la predicación de la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, coloquémonos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con los ojos de Jesús llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos inicio a este compartir y predicación y enseñanza de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a saludar a algunos de ustedes que han escrito en esta mañana en los comentarios de la transmisión. Saludamos a Evelia Hernández, que Dios le bendiga. A Martín Rodríguez desde Panamá, Dios le bendiga. Yolanda Guzmán, Dios le bendiga. Les ofrezco disculpas, hay un pequeño corte en la internet. Saludamos entonces, mis queridos hermanos, a Yolanda Guzmán, que Dios la bendiga. Saludamos también a Tony Ávila, que Dios le bendiga. Saludamos también a Viviana Velázquez, Dios le bendiga. Saludamos a Erlinda Ávila, que Dios la bendiga. Ana Berta Resendiz Gámez, Dios le bendiga. Y saludamos también, a ver, ¿a quién más? A Angie Rose, que Dios la bendiga en este día. Y saludamos a María Chávez. Saludamos, bueno, a ellos, que Dios le bendiga en este día, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios
que la Iglesia nos regala para la liturgia de este jueves 4 de febrero del 2021. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos del 18 al 19 y versículos del 21 al 24. Hermanos, ustedes no se han acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni han oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su designio, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 47 con la siguiente antífona: oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe, ni los escucha, al marcharse sacúdanse en el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludamos también por aquí, a ver a quién más falta saludar. Saludamos a Juan Diego Rincón en Santa Inés. Antes saludamos a Antata en Brasil, que Dios le bendiga. Saludamos a Belén Arrellano Viveros, Dios le bendiga. Andrea Cuña en Bogotá, Evelia Hernández. Saludamos a Teresa Calle, Dios la bendiga. A Blanca Sirchan, que Dios le bendiga en esta mañana.
Saludamos también por aquí a ver quién más. Yolanda Ya, Anju, Ana Sánchez desde Nueva York. Que Dios le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día, de este jueves 4 de febrero del 2021. Ahora les invito para que nos dispongamos a sacar una reflexión para nuestra vida. Dice la palabra de Dios: Jesús es el mediador de la nueva alianza. Hermanos y hermanas, el autor de esta carta a los hebreos contrapone lo sucedido en la antigua alianza sellada por Dios con el pueblo judío y lo sucedido en la nueva alianza sellada por Cristo con toda la humanidad a precio de su sangre preciosa. El antiguo pueblo de Dios vivía su relación con Dios con signos temerosos: fuego encendido, densos nubarrones, tormentas, sonido de trompetas. Tan terrible era el espectáculo, mis queridos hermanos, que dice la carta a los hebreos que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Hermanos y hermanas, muy distinta es la alianza que hizo Jesús con toda la humanidad, vivida de muy distinta manera. Muy distinta es la alianza que el Señor ha hecho con ustedes y con nosotros, con los hombres y las mujeres de todos los tiempos, mis queridos hermanos y hermanas. Cristo, con su sangre, una sangre que habla mejor que la de Abel, con su amor nos regaló el reino de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús es el mediador de esta nueva alianza, y una alianza que Él la ha sellado con el precio de su sangre. Se formó la comunidad de los que aceptan y nombran a Dios como el Señor y Rey de su vida, mis queridos hermanos y hermanas. Ya en esta tierra, y cuya culminación y plenitud será al final de los tiempos, en el cielo, cuando Dios y solo Dios sea el Rey de los que lo han aceptado, y para toda la eternidad, mis queridos hermanos, regalándonos la felicidad plena que todos anhelamos poder gozar y tener, mis queridos hermanos, cuando tengamos que partir de esta vida en este mundo. Hermanos y hermanas, por desgracia, muchos de nuestros hermanos tienen la idea de un Dios al cual hay que temerle. Es frecuente escuchar expresiones como esta: no hagas eso, pues Dios te va a condenar o a castigar. O ya ves, eso te pasa porque Dios te castiga. Esto hace ver las enfermedades y las situaciones dolorosas como un castigo de Dios, lo cual es totalmente falso, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora quiero dejarles muy claro: Dios es un Dios misericordioso, un Padre misericordioso, pero en esa misericordia que Él tiene, mis queridos hermanos, Dios tiene que también a veces poner la justicia divina. No quiere decir que entonces lo que cabe decir de que nosotros tenemos una idea de un Dios castigador, vengador. No todas las veces es así. Si tú te comportas como un hijo correcto, haciendo la voluntad de Dios, Dios no tiene por qué vengarte de ti, no tiene por qué castigarte. Pero mis queridos hermanos, entonces se nos ha olvidado que el Dios revelado por Cristo es un Padre lleno de amor, claro está, que tanto nos ha amado que ha enviado a su propio Hijo a morir por nosotros a fin de lograr que nuestra vida pueda llegar a la plenitud. Nuestro Dios, mis queridos hermanos, es un Dios que está pronto. ¿Para qué?
para perdonar y que es lento para castigar. Eso quiere decir que no quiere decir que Dios no castigue a la sinvergüenzada. Claro que la castiga. Pero Dios está pronto a perdonar. Si el pecador se arrepiente y pide perdón al Señor, Él le perdona. Pero es lento para castigar. Pero el castigo, si la persona no se convierte, no cambia su mala conducta y sigue toda la vida viviendo en la cochinada, en la sinvergüenzada, en el pecado, vendrá el día del juicio. Claro que sí. Por más que Dios sea un Padre misericordioso, pero no alcahueta. Mis queridos hermanos, si nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, no tenemos por qué estar teniéndole miedo a Dios. Téngale miedo a Dios. El que vive haciendo cochinadas, sinvergüenzadas, cosas pecaminosas, ese sí téngale miedo a Dios. Claro, Dios espera y espera hasta el último momento para que ese pecador, esa pecadora se arrepienta, implore el perdón de Dios y Él lo aplica. Pero si no, es lento para castigar, pero castiga, mis queridos hermanos. El autor de la carta a los hebreos nos recuerda, hermanos, al decirnos que nos hemos acercado a Cristo, el consumador de nuestra paz, y que ha restablecido la armonía entre Dios y nosotros, que nuestro Dios ya no es llamado el Sabaoth o el Shaddai, mis queridos hermanos, sino que es llamado Papá, Abba, mis queridos hermanos, acercándonos a la confianza de Dios y dejar que Él muestre la riqueza de su amor en cada uno de nosotros, siempre y cuando, repito, le podamos, mis queridos hermanos, acoger en nuestra vida. Bueno, por ahí me dicen que no se escucha, no sé, alguien por favor me confirma si es verdad que no se está escuchando la transmisión o el audio, pues problemas del celular de la persona que me escribe, que no se escucha. Bueno, necesito que alguien me confirme para saber si continúo o qué tengo que hacer. Es que por ahí me escribe Carla Solís que no escucha. Bueno, no sé, será problema de su celular o es problema de verdad de aquí la transmisión. Necesito que alguien por favor me confirme para poder continuar con la reflexión, porque si no estoy perdiendo el tiempo. Pues bien, mis queridos hermanos, entonces por ahí nadie dice nada, pues voy a continuar. Dice, ahora pasemos al Evangelio. Dice el Evangelio, los fue enviando de dos en dos, mis queridos hermanos. Después de un tiempo de convivencia con Jesús, donde le fue instruyendo en su mensaje, envía a los 12 a predicar su buena noticia. Los envía de dos en dos, dándoles, mis queridos hermanos, la autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre todo lo que hace daño al ser humano, sobre todo lo que perjudica la salvación del ser humano. Gracias a los que me dicen que sí, se escucha. Bueno, pues gracias, que Dios les bendiga. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre todo lo que hace daño al ser humano. El Evangelio de Jesús va en contra de todo lo que no deja al hombre ser hombre y le ofrece lo que le conduce al sentido, mis queridos hermanos, de no conseguir la felicidad, mis queridos hermanos. En cambio, el Evangelio va a concederle al ser humano todo lo que le conduce al sentido, a la alegría de vivir el Evangelio y en la armonía con Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Nos sorprende, mis queridos hermanos, el poco equipaje que el Señor le pide a los discípulos que deben llevar en su tarea misionera. Nos sorprende el poco equipaje que el Señor le pide a los discípulos llevar, que Jesús pide a los apóstoles y ahora de ir de pueblo en pueblo a predicar su buena noticia. Dice el Evangelio que el Señor les pidió
un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, sandalias y una túnica. Como queriendo darles a entender que lo importante es el mensaje que tienen que predicar, anunciar y no las cosas exteriores. A nosotros, hermanos y hermanas, cristianos del año 2021, del 4 de febrero del 2021, también Jesús nos sigue enviando a predicar su buena noticia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la buena nueva. Nunca, mis queridos hermanos, hemos de olvidar que es Jesús el que nos envía, y nunca hemos de olvidar a quién tenemos que predicar. Es a Jesús y su Evangelio. No somos nosotros los que nos tenemos que predicar. No somos nosotros los protagonistas, el centro del anuncio. El protagonista y el centro del anuncio es Jesús, mis queridos hermanos, y su Evangelio. Lo sabemos y experimentamos con dolor. Muchos contemporáneos nuestros no quieren saber nada de Jesús. La descristianización es parte patente de la humanidad actual, mis queridos hermanos y hermanas. Pero queremos seguir haciendo caso a Jesús y predicar su buena noticia. Tendremos que ver los modos, tenemos que ver las maneras, los medios que hemos de emplear a la hora de poder evangelizar, mis queridos hermanos y hermanas. Pero no podemos olvidarnos nunca que lo importante es el mensaje, y el que está detrás del mensaje, que es Jesús de Nazaret, el que es luz y salvación para la humanidad, para todo hombre y para toda mujer, mis queridos hermanos y hermanas. Porque tristemente, mis queridos hermanos, hay momentos en los que el predicador o el mensajero o la misionera o el misionero o el sacerdote o el diácono o el religioso o la religiosa se predican ellos, pero no predican a Jesús. Mis queridos hermanos, el centro del mensaje es la persona de Jesús. Hermanos y hermanas, el pasaje evangélico de hoy nos invita a reflexionar en nuestra participación a la extensión del reino y cómo está en sí misma la tarea, mis queridos hermanos, de poder anunciar el Evangelio. Si estamos cumpliendo con el mandato divino o no lo estamos haciendo. Hermanos, la misma tarea de evangelizar trae la recompensa y el bienestar para aquellos que la realizamos. Lamentablemente, mis queridos hermanos, hoy en día pocos hermanos dedican algo de su tiempo para la evangelización y por ello la vida evangélica no se desarrolla en nuestras comunidades. Podríamos pensar que no tenemos los recursos necesarios para hacerlos. Sin embargo, hoy Jesús, hermanos, hoy Jesús, al invitar a sus discípulos a que no lleven nada para el camino, nos hace ver que Dios mismo proveerá no solo las necesidades materiales de los evangelizadores, sino incluso de todo aquello que hiciere falta para el anuncio, para que el anuncio llegue a tocar los corazones de los seres humanos, mis queridos hermanos y hermanas. Vea, cuando yo iba a colocar esta ermita, yo no tenía nada. Solo este parlante que tengo de sonido era lo único que tenía. Y gracias a Dios y gracias a ustedes, muchos de los que me están viendo, hoy tengo esta ermita con todo lo necesario para la evangelización. Eso es confiar en el Señor. El Señor pone los medios, pone las posibilidades, las cosas necesarias, mis queridos hermanos.
Lo único que requiere Jesús es nuestra disposición y generosidad con nuestro tiempo. Escucha hoy con atención el llamado y el envío que Dios te hace a ti personalmente a participar en la conversión de los de tu casa, de los de tu oficina, de los de tu barrio, de los de tu cuadra, de los de tu conjunto residencial, de tu propio ambiente, hermanos. Trata y verás que no es difícil hablar del amor y la misericordia de Dios con los nuestros, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, las antiguas iglesias, con su cementerio al lado o dentro del mismo edificio, con un retablo bien cargado de imágenes de santos, intentaban poner de manifiesto la presencia conjunta de toda la comunidad creyente. Allí yacía la generación anterior que había transmitido la fe a la generación presente, que celebraba la liturgia, y los santos le señalaban distintos destinos gloriosos que los esperaban. Destinos que muchos antepasados ya habían alcanzado, mis queridos hermanos. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, escribió San León Magno en el siglo V. Y hoy la carta a los hebreos nos invita a ser conscientes del ámbito privilegiado en el que la vida de fe nos ha sido situada, o nos ha situado, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en la compañía de Dios y de sus ángeles, y somos los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, según nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 19, mis queridos hermanos. El mundo de lo divino no es para nosotros aterrarnos, no es para nosotros algo aterrador, como lo era para el judaísmo primitivo. Nadie puede verme y continuar con mi vida, decía Yahvé a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 33, versículo 20. Porque la sangre de Jesús, mis queridos hermanos, nos ha hecho ciudadanos del Dios del cielo y nos ha hecho también hijos de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Es un proceso, mis queridos hermanos, es un proceso que lo vamos iniciando nosotros en el bautismo, y que estamos llamados a avanzar en ese proceso, mis queridos hermanos, entrándonos, mis queridos hermanos, en esa apertura de disponibilidad para las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, a nivel histórico, eso se tradujo en la familiaridad de Jesús con sus seguidores, con los cuales compartió la propia misión. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 21. Lo llamativo, mis queridos hermanos, de la misión es la menesterosidad, la falta de atuendos y de recursos con los cuales el Señor le dice a los discípulos: deben ir escaso de esto, solo deben llevar esto, porque lo importante, mis queridos hermanos, vuelvo y recalco, es el mensaje y la persona que se transmite en el mensaje, y sabemos que es la persona de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio relata la primera de las misiones apostólicas. Cristo envía a los 12 a predicar, a curar todo tipo de enfermedades y de enfermos, y a preparar los caminos de la salvación definitiva, mis queridos hermanos y hermanas. Esta es la misión de la Iglesia, y también la de cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos.
si verdaderamente estamos viviendo el cristianismo como Dios nos lo pide. En el Concilio Vaticano II el Concilio Vaticano II afirmó que la vocación cristiana implica como tal la vocación al apostolado. Ningún miembro tiene una función pasiva. Por tanto, quien no se esforzara por el crecimiento del cuerpo sería por ello mismo inútil para toda la iglesia, como también para sí mismo, mis queridos hermanos, dice el Concilio Vaticano II. El mundo actual necesita, mis queridos hermanos, como decía un gran hombre, Gustavo Thibon, un suplemento de alma para poderlo regenerar, mis queridos hermanos. Solo Cristo, con su doctrina, es medicina para las enfermedades de todo el mundo. Tiene, mis queridos hermanos, tiene que ser lo central, mis queridos hermanos, del anuncio del Evangelio, que Cristo es la medicina que sana todo tipo de enfermedad en el mundo, todo tipo de pecado, mis queridos hermanos. Y esa medicina es con la sangre, con el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz por la salvación del ser humano. Hermanos y hermanas, los cristianos, con la gracia y la doctrina de Jesús, nos encontramos en medio de las estructuras temporales para vivificarlas y ordenarlas hacia el Creador, mis queridos hermanos. Que el mundo, por la predicación de la iglesia, escuchando pueda creer, creyendo pueda esperar y esperando pueda amar, nos dice San Agustín, mis queridos hermanos y hermanas. El cristiano no puede huir de este mundo. Tal como escribía Bernanos, nos has lanzado en medio de la masa, en medio de la multitud, como levadura, reconquistaremos palmo a palmo el universo que el pecado nos ha arrebatado. Señor, te lo devolveremos tal como lo recibimos aquella primera mañana de los días, en todo su orden y en toda su santidad. A eso estamos llamados, a devolver, a restaurar este mundo a sus orígenes de aquella mañana de la creación, cuando salió de las manos de Dios. Esa es la misión de todos nosotros los cristianos, los bautizados, que somos enviados, mis queridos hermanos, a anunciar el mensaje del Señor. No a quedarnos encerrados, mis queridos hermanos. Uno de los secretos está en amar al mundo con toda el alma y vivir con amor la misión encomendada por Cristo a los apóstoles y hoy a usted y a mí, mis queridos hermanos y hermanas. Con la palabra, mis queridos hermanos, de Jesús podremos transformar este mundo. De lo contrario, seguirá igual y cada día peor. Jesús, mis queridos hermanos, llamó a los 12 y los envió, volvamos a decir, a predicar. En el Evangelio de Marcos, los 12 son los que siempre están con Jesús. Los eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Si siempre están con Jesús, ¿qué deben predicar? Es la pregunta. Si siempre los 12 están con Jesús, ahora la pregunta, mis queridos hermanos, ¿qué deben predicar? Deben predicar, mis queridos hermanos, lo que han visto, lo que han oído, lo que han aprendido de Jesús. Lo que han oído de Jesús, lo que han experimentado en un encuentro al vivo con Jesús. Eso es lo que deben predicar. Él, mis queridos hermanos, Jesús es al mismo tiempo el que evangeliza y el evangelio, mis queridos hermanos y hermanas. De Él han aprendido a perder todo tipo de seguridades, porque solo en Jesús se sienten seguros. Han de vivir pobres como Jesús vivió pobre.
sin equipamiento, mis queridos hermanos, enviados que quieren estar seguros por todas partes, no son dignos de consideración, mis queridos hermanos. No deben tener miedo al fracaso. Al discípulo se le ha confiado un quehacer, pero no se le ha asegurado un éxito, hermanos y hermanas. Puede ser que la evangelización que nosotros hagamos tenga éxito, como puede ser que sea todo un fracaso. Vuelvo y repito, no deben tener miedo al fracaso. Al discípulo, es decir, a los discípulos de Jesús, y hoy a usted y a mí que somos discípulos del Señor, al discípulo se le ha confiado un quehacer, pero no se le ha asegurado un éxito. De Jesús han aprendido a rezar, poniendo en el Padre toda la confianza. Ellos también deben llenarse en cada mañana de la ternura del Padre y así confiar en la fuerza del amor del Padre, mis queridos hermanos y hermanas. Un buen cristiano, profesor de ética, solía decir a los alumnos: crean descaradamente en el bien. Tengan confianza en que a la larga terminarás siempre por imponerse. No se angustien si otros avanzan aparentemente más rápido por caminos torcidos. Crean también en la lenta eficacia del amor. Sepan esperar, tengan paciencia. Esto solo puede decirlo un alumno que ha aprendido en la escuela de Jesús, hermanos y hermanas. La misión es urgente. No hay que perder tiempo en habladurías. Hay que llevar consuelo a las periferias del mundo, nos dice el Papa Francisco. No hay tiempo que perder en las habladurías, nos dice el Papa Francisco. No es necesario, mis queridos hermanos, esperar el consenso de todos. Hay que ir y anunciar. La paz de Cristo se lleva a todos. Y si no la cogen, se sigue igualmente andando, mis queridos hermanos. Se sigue igualmente adelante, aunque la rechacen. A los enfermos se lleva la curación, porque Dios quiere curar al hombre de todo mal, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, ¿cuántos misioneros en el mundo siembran vida, siembran salud, consuelo en las periferias del mundo? Qué bello es esto, mis queridos hermanos. No vivir para sí mismo, no vivir para sí misma, sino vivir para ir hacia el bien, para vivir para ir hacia el otro, hacia la otra, mis queridos hermanos. Hay tantos jóvenes hoy, mis queridos hermanos, en el mundo que debieran pensar en esto, en preguntarse: Jesús me llama a ir, a salir de mí para hacer el bien. Mis queridos hermanos, a los jóvenes y a los adultos y a muchas otras personas va esta pregunta. ¿Somos valientes para esto? ¿Tenemos la valentía de escuchar la voz de Jesús? ¿O no la tenemos? Es hermoso ser misionero, hermanos. Debemos asumir la tarea que el Señor nos ha encomendado. La iglesia, por naturaleza, es misionera. No es de oficinas, no es para estar oliendo a pupitre, ni a escritorio, ni para estar encerrada en la sacristía, mis queridos hermanos. La iglesia, desde su origen, si verdaderamente la iglesia de Jesucristo, la que Jesucristo fundó en los 12 apóstoles, la que envió el Señor a anunciar el evangelio, la iglesia es misionera. De lo contrario, no es la iglesia de Jesucristo. Será la iglesia del padre tal, la iglesia del obispo tal, la iglesia del pastor tal, la iglesia de tal pueblo, pero no es la iglesia de Jesucristo.
La iglesia de Jesucristo es misionera por naturaleza, porque el mismo que la fundó en los apóstoles le dio la tarea de salir a anunciar el evangelio al mundo entero, a las periferias. Y eso es lo que el Papa Francisco siempre ha insistido desde que asumió su pontificado. Quiere una iglesia en salida, una iglesia accidentada en la calle, no apoltronada, oliendo a oficina, a escritorios, no con las ventanas encerradas en la sacristía, sino una iglesia con ventanas abiertas para que se ventile, para que entre el aire del evangelio y así se pueda extender el reino de Dios. Hermanos y hermanas, usted y yo debemos de estar siempre en salida. Propósito para el día de hoy. Hoy estaré un rato con Jesús y después hablaré de Él. ¿A quién? A los que me rodean. En la oficina, en la casa, en el colegio, en la universidad, en la cantina, en la panadería, en la cafetería. En la cantina también hay que ir a predicar el evangelio. Allá también hay que ir a predicarlo. En los prostíbulos también hay que ir a predicar el evangelio. En la calle, en la cuadra, en el barrio que vivimos, en la unidad cerrada que vivimos. Ahí hoy debemos estar en salida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludamos por aquí a otras personas que no he saludado y agradecerles a todos los que estuvieron pendientes de este programa Palabra y Poder de Dios. Saludamos, mis queridos hermanos, a Ricio Muñoz González, Dios le bendiga. Yolanda Vargas Herrera, desde Arandas, Jalisco, Dios la bendiga. Margie Edith Rosales, Dios le bendiga. Saludamos a Evelia Hernández desde Turbaco, Bolívar, esto es aquí en Colombia. Saludamos a Yesenia Arenas Mora, Lupita Álvarez, Carla Solís, que decía que no había sonido. Bueno, no sé si era su celular. Saludamos a Rosy Soria, Isabel Ríos, Teresa Calle dice que sí había sonido. Bueno, saludamos a Sebastián Ferreiro en Brasil, que Dios lo bendiga. Belén Arellano Viveros, Yesenia Arenas Mora, bueno, ya. María Chávez, saludamos a Gracia Hernández, Dios le bendiga. Rocío Muñoz González, saludamos también, a ver, ¿a quién más? Isabel Ríos, que Dios le bendiga. Saludamos a Laura Zacatelco, Dios la bendiga. Anita Rodríguez, Dios le bendiga. Ana Berta Resendí, ya la había saludado. Bueno, no sé por qué hoy he estado, yo creo que es el internet que estuvo fallando hoy en la transmisión, porque algunos me dicen que a raticos se cortaba la transmisión. Bueno, me disculpan, pero ya eso se me sale de las manos, pues cuestión del wifi. Saludamos a Santita Granados, que Dios la bendiga. Rocío Montalvo, Dios le bendiga. María Villarreal, Dios la bendiga. María Glenda, Banais Canizares, que Dios la bendiga. Orlando Sánchez, Dios lo bendiga. Saludamos también a Carmen Rosa Guapaya Moreno, Dios la bendiga. A Dina Campos, saludamos también por aquí, ahora quién más. Bueno, yo creo que ellos serían los que faltaban por saludar. Ay, Virgen María, aquí otro montón de saludos. Saludamos a Ignacio Antonio Máximo de la Virginia, Dios le bendiga. A Gamboa Morales Helén, Dios le bendiga. Saludamos allá Onelsi Morales Ángulo, Dios le bendiga. Leuri Arias, Dios la bendiga. Eli Narváez, Dios le bendiga desde Jalapa, Tabasco. Dios le bendiga a Gamboa Morales Gerente, me escribe. Saludos a Elena Marchán Ruesta, bueno, para ella también saludos. Saludamos a Santita Granado desde Perú, Ancax, Dios le bendiga. Y Dulce María, que Dios también le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, nos encontramos hoy a las 3 de la tarde en la transmisión de la Coronilla de la Divina Misericordia. A las 7:30 de la noche voy a hacer, estoy invitado
por un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica de Washington, Estados Unidos, a predicar en el grupo de oración del día de hoy. Ellos me habían pedido como desde noviembre este favor para el grupo de oración de hoy. A las 7:30 hora colombiana yo transmitiré o compartiré la transmisión la transmisión en el muro en mi Facebook, porque ya que esta predicación o este grupo de oración es a través de Zoom, entonces yo transmitiré desde el grupo de oración María, creo que es María Evangelizadora. Transmitiré para todos ustedes, mis queridos hermanos, este momento de oración o en la predicación que ellos me han pedido para hacer, mis queridos hermanos, con ellos en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, espero que ustedes también nos acompañen. A las 7 de la noche yo transmitiré o compartiré la transmisión en el muro de mi Facebook, donde estaré compartiendo con mis hermanos de la Renovación Carismática Católica de Washington, Estados Unidos, y de otros 2 o 3 países. Voy a mirar por aquí, que yo tengo por aquí, tengo aquí la invitación. Bueno, voy a decirles en qué países. Esto es hora de Washington a las 7:30 también de la noche, hora de colombiana 7:30, hora de Los Ángeles a las 4:30 p.m. y hora de El Salvador a las 6:30. En estos países o en estas partes donde van a estar conectados a esa hora en el grupo de oración de la Renovación Carismática Católica de El Salvador, de Washington. Así que a las 7:30 yo compartiré en mi muro la transmisión desde el grupo de ellos, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, el grupo se llama Grupo de María Mensajera, por si de pronto ahí en que mi muro ya compartí la presentación que ellos hicieron. A través de ese grupo ya compartí la transmisión a las 7:30. Pues bien, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, la Santísima Virgen les cubra en este día. A las 3 de la tarde en la Coronilla nos encontramos ante la presencia de Jesús Eucaristía. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor para todos mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por permitirme llegar a sus hogares con el anuncio y la predicación de la palabra del Señor para todos ustedes. Ay, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo.
conmigo puedes estar,